Ubicado en la región central de Cuba, en la costa norte de la provincia de Santi Espíritus, se encuentra el Parque Nacional Caguanes, ocupando una extensión de 25.547 hectáreas. Más de 430 especies animales cohabitan en estos parajes, donde los manglares forman un ecosistema único dentro de su flora, conformada por 233 especies distribuidas en 9 formaciones vegetales. El grado de calcificación de estas cúpulas calcáreas es muy alto, representándose en más de 79 cuevas destacadas por su densidad. Cayo Caguanes, cuyo sistema cavernario de 35 espeluncas alcanza más de 11 kilómetros de largo en 114 hectáreas de extensión, por lo que este cayo posee uno de los mayores índices de cavernamiento de Cuba. Cayo Caguanes es un penicayo, es decir, un cayo que está separado de tierra firme por una ciénaga, la llamada ciénaga de Guayabera, actualmente conectada por un terraplén. Caguanes es una zona legalmente protegida desde el año 1977, primero como una reserva natural de la Academia de Ciencias de Cuba y en la actualidad con la categoría de parque nacional. Además está ubicada dentro de las áreas de una reserva de la biosfera, Buenavista. La Cueva del Archivo es una de las 5 cavernas
que contiene este sistema cavernario, es decir, cuevas que sobrepasan los 1000 metros de desarrollo. Es una cueva que tiene dolinas, es decir, muy dolinizada, es una fase ya terminal dentro de la espeleogénesis del tipo Caguani. Y repito, con una galería muy sugestiva que termina, de pronto la cueva termina en el mar. Este acantilado que estamos viendo aquí en rocas del Mioceno, rocas rosadas del Mioceno. El descubridor científico de Cayo Caguani, indiscutiblemente que fue el doctor Antonio Núñez Jiménez, quien lo visitó por primera vez en el año 1946 en compañía de otros miembros de la Sociedad Espeleológica de Cuba. Cuando exploraron y cartografiaron esta cueva en la cual nos encontramos en este momento, la Cueva Grande de Caguanes. En poco más de un día cartografiaron cerca de 2 kilómetros. En aquel entonces era considerado la cueva mayor de Cuba. Hoy sabemos que desde el punto de vista espeleométrico está muy lejos de acercarse a las mayores espeluncas del país. Núñez volvió a Caguanes en el año 1953 para continuar aquellas labores y lo hizo nuevamente en el año 1958 al frente de una expedición patrocinada por la Universidad Central de Las Villas. Numerosas visitas posteriores permitieron a Núñez la exploración exhaustiva de este cayo, así como de sus cuevas, además del levantamiento cartográfico de cada una de ellas, el estudio, el descubrimiento de los murales pictográficos de varias de las cuevas, así como el estudio del clima subterráneo y de las formaciones fungiformes. Nos encontramos en la Cueva de Ramos, una de las tantas que existe en este sistema cavernario del Parque Nacional Caguanes, cuyo nombre se debe a un caibarienense que le sirvió de apoyo logístico a las expediciones de Núñez Jiménez, ya que en aquel entonces, en la década del 50, se salía en embarcación desde el puerto de Caibarien y se navegaba hasta acá, hasta Cayo Caguanes, y el apoyo desde el punto de vista para las expediciones científicas que realizaba Núñez, la encontraba precisamente en un laboratorista que existió en el pueblo de Caibarien llamado Ramos, y Núñez, en honor a él, le puso a esta cueva su nombre. Pero con una particularidad célebre para esta espelunca, que es el hecho de encontrarse todo un panel de pictografía aborigen, que dentro de los estudios que, como muy bien reconoce la Talja, que fue colocada en honor a Antonio Núñez Jiménez, que realizara este cuarto descubridor de Cuba, así considerado por nuestra historiografía, constituye un tipo de una tipología de arte aborigen dentro de las clasificaciones que se han hecho, o sea, la pictografía tipo Caguani. Caguanes se caracterizó por ser el sistema cavernario mayor de Cuba hasta el año precisamente 1958, donde se culminan o se realizan toda una serie de estudios dirigidos por Antonio Núñez Jiménez, que fue realmente el descubridor científico de toda esta maravillosidad que existen en la callería. Un callo de 2 kilómetros cuadrados aproximadamente y que tiene más de 12 kilómetros de cueva. Cuevas que también constituyen un tipo dentro de el origen que tienen las cuevas en Cuba, también dado a conocer por el doctor Antonio Núñez Jiménez, que son las cuevas de origen freático tipo Caguanes con distintas fases evolutivas. The world ahead.
And there are many paths to tread through shadow to the edge of night, until the stars are all alight. Mist and shadow, cloud and shade, all shall fade, all shall. Una de las formaciones más significativas que tiene todo el sistema cavernario, que son las conocidas formaciones fungiformes, que como pueden observar, los mismos están en estalactitas, que en estalagmitas, que adosadas a la pared, y que la dio a conocer Núñez Jiménez en el año 1958 en el Congreso Internacional de Espeleología, efectuado en Bari, en Europa. Este tipo de formación es la prueba de que estas cuevas, después de su formación, fueron reinundadas por un lago que llegó a alcanzar esta altura. Todas están a una altura aproximadamente, con respecto al nivel del mar, entre 4,49 metros y 4,51. Y se formaron bajo un lago de condiciones estables, de poco movimiento, donde su constitución geológica está formada esencialmente por calcita en un 95,5% y por limonita en el 0,5% restante. Tiene una constitución, una textura desde el punto de vista geológico como roca alfín, parecida al sinter, o sea que es una formación de estas características y desde el punto de vista geológico es criptocristalina, o sea, formada por pequeños cristales del orden de micras, o sea, que son solamente observables a nivel de microscopio. ¿Qué indica esto? Que esto se formó en el último periodo glacial, en el cual las aguas en determinado momento del nivel del mar ascendieron. Indica este lago el nivel del mar que tuvo en aquellos entonces y que posteriormente a eso, producto inclusive a disminuciones del régimen de precipitación, estas formaciones y toda esta espelunca fue desaguada y ya por lo tanto como prueba de aquel lago lo único que queda son estas formaciones conocidas como fungiformes. Desde 1966 el grupo espeleológico Cayo Barién ha realizado exhaustivos estudios sobre los quirópteros, donde se destacan las investigaciones realizadas sobre la especie Nyctielus lepidus, comúnmente conocido como murciélago mariposa. Es en Caguanes donde encontramos la mayor población de esta especie de toda su área de distribución, que conforma el archipiélago cubano y 4 islas de las Bahamas. En un salón profundo de esta cueva se instala la colonia de murciélagos pescadores, Noctilio leporinus mastivus, que fue considerada durante muchos años la única cavernícola del país. Ocurre que este murciélago utiliza para su refugio diurno típico los troncos huecos en palmas y árboles, por lo que su instalación en cueva es atípica. Esta colonia había sido calculada por Silva Taboada en los años 70 en más de 200 ejemplares, pero ha ido declinando en los últimos años.
En el año 2007 nosotros contamos hasta 30 ejemplares y había desaparecido posteriormente. Sin embargo, una de nuestras mayores alegrías en el día de hoy, en nuestro recorrido por la Cueva Grande, ha sido constatar la reinstalación de esa colonia y haberle contado hasta más de 50 ejemplares.